Muy bien, entonces vamos a seguir hoy con nuestra serie de Romanos. Pueden ir en sus Biblias al capítulo 5. Mientras que van ahí, no hace mucho yo estaba tratando de cambiar el abanico de la casa porque resulta que a veces mi hijo y yo entendemos, no podemos ir a jugar afuera, empezamos a jugar con la bola adentro y pegó el abanico y lo quebramos. Mi esposa estaba muy feliz con nosotros. Pero entonces tuvimos que cambiarlo y yo no soy muy bueno con esas cosas, entonces llamé a Christian Rees, que muchos de ustedes lo conocen. Él vino para ayudarme y empezamos a quitar el abanico viejo y notamos que no tenía el enganche, lo que necesitaba. Es una casa un poco más vieja, no tenía todo lo que necesitaba. Entonces teníamos que hacer un MacGyver, como se dice en Costa Rica. Teníamos que ver cómo lo poníamos en el techo. Pero por eso también nos dimos cuenta que no teníamos todas las herramientas que necesitamos para eso. Entonces teníamos que buscar todas las herramientas y después vimos que eso afectaba a las otras partes del abanico. Entonces al fin duramos como 2 horas, lo que debería de haber solo durado unos 30 minutos, 45 minutos. Pero creo que es una experiencia muy común para muchos de nosotros, que una cosa afecta el resto de las cosas. El efecto dominó, como se dice, o el efecto de mariposa, donde una mariposa mueve sus alitas por un lado del mundo y al otro lado hay un huracán. Hay consecuencias como resultados de una acción, un evento. Y aquí en este pasaje de Romanos 5, empezando con el versículo 12, eso es lo que vemos a una escala mucho más grande y mucho más serio. Porque por un lado vamos a ver el pecado de Adán, esa pareja, Adán y Eva, lo que vemos en los primeros capítulos del libro de Génesis, que hoy en día tú y yo sufrimos de los resultados, de las consecuencias de lo que ellos hicieron. Pero Pablo no para ahí y él lo compara con lo que Cristo ha hecho, porque Cristo también hizo algo que tiene resultados y consecuencias. Entonces todo el argumento aquí que Pablo está haciendo es diciendo lo siguiente: para lograr lo que él acaba de enseñar en cuanto a lo que vimos la semana pasada, la certeza de la salvación que encontramos en Cristo, la paz que tú y yo tenemos con Dios a través de Cristo, la muestra de todo su amor, Cristo tuvo que traer justicia y amor al mundo de la misma manera que Adán trajo muerte y pecado al mundo. Entonces esa es la comparación que va a hacer, y es interesante porque Pablo en realidad entreteje 3 historias que ya hemos visto: Cristo en la cruz, ya hemos visto a Abraham y su fe, y ahora él va a traer a Adán también. Es por eso que estudiar y leer todas las escrituras, no solamente el Nuevo Testamento o no solamente el Antiguo Testamento, hay que leer desde Génesis hasta Apocalipsis, porque tiene sentido. Estamos viendo toda la historia de la redención, de lo que está haciendo Dios. Entonces lo que vemos al puro inicio de la historia de la humanidad afecta a tú y yo hoy en día, y también podemos ver cómo Cristo está trabajando a través de todo eso. Adán trae muerte, Cristo trae vida. Entonces eso es lo que vamos a empezar. Versículo 12 de capítulo 5 dice así: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió o se transmitió a todos, porque todos pecaron. Entonces lo primero que vemos es pecado y muerte. Muy bien, Pablo, siempre animándonos en cuanto a nuestro estado delante de Dios. Él dice que viene Adán, desobedece a Dios, y eso trae muerte. Entonces esto es el problema de la humanidad: pecado y muerte. No hay otros problemas. El problema
de nosotros que vemos desde otra perspectiva y tratamos de simplemente cubrir ese problema esencial o en el núcleo de nosotros, lo tratamos de resolver con otros problemas. Entonces, aún si tú hablas con el mundo secular, ¿qué es lo que ellos dicen? No, con más educación vamos a erradicar todos los problemas que vemos en el mundo. No, con más dinero vamos a poder resolver todos los problemas que vemos en el mundo. El problema es que vemos muchas personas inteligentes y ricos que todavía están causando muchos problemas en el mundo. Entonces es algo adentro de nosotros y nosotros como seres humanos tratamos de tapar o curar ese gran problema con una curita cuando lo que realmente necesitamos darnos cuenta de qué es la raíz de dónde vienen todos esos problemas. Cuando yo tenía como 10, 11 años me empecé a enfermar. Entonces no sabíamos qué era una tos. No creo que sea COVID, en ese tiempo no había COVID. Pero todas las noches yo tosía, ¿cómo es? Tosía. Y entonces en ese tiempo no sabían qué hacer, entonces me ponía a dormir en una silla. Entonces por 2 años yo tenía que dormir en una silla mientras que ellos trataban de averiguar qué era. Entonces al final de 2 años, al final estaban como, no, yo creo que son alergias. Entonces me fueron a probar y era alérgico a como 100 de las 106 cosas que me pusieron de probar. Entonces ya ellos pudieron arreglar eso. Pero por 2 años estamos simplemente tratando de arreglar el problema sin atacar qué era la raíz del problema. Y eso es justo lo que está pasando aquí. Está diciendo, a la raíz de eso es el pecado. Entonces sí, hay violencia y hay tristeza y hay odio y hay matanza y hay guerra y hay conflicto. Pero el problema mayor que nos enfrenta es ese pecado que nos lleva a la muerte. Y en la mentalidad de los judíos aquí, especialmente, ellos entendían que Adán entonces como un representativo de la raza humana, cuando él peca, no solamente representa y tiene consecuencias para todos nosotros después, pero también genéticamente nosotros estamos dentro de Adán en ese momento y por eso nosotros también pecamos. Y nosotros confirmamos eso en el momento que nosotros nacemos y nosotros somos condenados como pecadores. Aquí dice, por eso la muerte se extendió a todos, se transmitió como un virus a todos. Eso es lo que está pasando en ese momento. Entonces, 3 verdades que tenemos de este versículo. El pecado entra en el mundo a través de un hombre, Adán y Eva. La muerte entró en el mundo a través del pecado, así que la muerte ahora afecta a todo pecador. ¿Quiénes somos? Todos. Yo sé que eso es lo que hemos estado viendo desde el capítulo 1 de Romanos. Pablo ha estado dándole duro a ese clavo para que entre en nuestras cabezas. Y ahora él dice, eso es lo que trae muerte. Y cuando estaba hablando de esa muerte, estaba hablando ambos de lo físico, que es la destrucción de esos cuerpos, todos vamos hacia la muerte, pero también a lo espiritual. Nosotros estamos separados, cortados de nuestra relación con Dios. Ambos son el resultado del pecado y entonces esos resultados del pecado es universal. Nadie queda fuera de esa realidad. Y eso es el punto que Pablo quiere decirle a los que están escuchando. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes que se entregara la ley. Hemos hablado mucho de la ley en las últimas semanas, ahorita voy a hablar de eso. Pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Ahora, en la mentalidad de ellos, los que están escuchando, ellos creen que yo solo peco cuando quiebro la ley, cuando rompo la ley. Y Pablo quiere decir, no, ustedes también pecaron antes de la ley porque uno puede ver eso. Había personas entre Adán y Moisés, cuando él dio la ley, había personas que morían. Entonces, obviamente, aunque no eran culpables o culpados por la ley, igual estaban culpables ante Dios. Igual nosotros hemos pecado, aun si tenemos la ley o no tenemos la ley. Entonces, 2 cosas para pensar en cuanto a todo eso. Primero, ya lo he dicho, no importa si tú eres el peor criminal de la historia del mundo, o por otro lado, has ganado
el premio Nobel de paz, igual hay pecado en nosotros. Eso es lo que Pablo quiere enseñarnos. Y él nos conoce, entonces él anticipa la pregunta o las excusas que nosotros ponemos. Y él entiende que nosotros vamos a decir, bueno, yo no soy tan malo. Yo no he roto ninguna ley, yo no he matado a alguien, no he robado, no ando dañando a las personas. Y ese es su punto. No importa si has roto la ley o no, igual eres culpable ante Dios. Puede ser que ellos no contaron eso, pero igual, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Igual nosotros hemos pecado delante de Dios. Entonces, igual estamos en rebelión ante Él. Cuando nos quejamos, cuando no estamos agradecidos, cuando pensamos mal de una persona, cuando chismeamos en contra de una persona, cuando miramos a una mujer, un hombre con ojos que no deberíamos. Y entonces ustedes me dicen, sí, bueno, nadie es perfecto, pero eso es una carga imposible. Nadie es perfecto. Y Pablo dice, exacto, eso es el problema. Eso es el punto. Todos hemos pecado. Desde Adán, todos hemos pecado. Y eso significa, punto número 2, que todos estamos condenados a la muerte. Es hacia eso que todos vamos. Les digo una cifra muy interesante que vi esta semana. El 100% de los seres humanos que nacen también van a morir. Es una realidad. Y vivimos en una cultura donde creamos una burbuja donde queremos ignorar esto. Entonces yo creo que en realidad es de beneficio pensar en que si mi vida va a terminar, yo tengo que pensar en algo mucho más allá que mi vida. Por siglos, como seres humanos, hemos intentado evitar la muerte de alguna manera. Sea físicamente con todo lo que hemos creado en cuanto a la medicina, que son cosas buenas, o aún simplemente ignorándolo y distrayéndonos hasta que morimos. Tratamos de no pensar en eso. Pero al final no lo podemos evitar. Es la realidad. Ambos físicamente y espiritualmente. Y especialmente en esa cultura cuando quitamos a Dios de la ecuación y decimos, no, estamos aquí por accidente, un montón de diferentes eventos al azar nos creó a nosotros. Entonces, en realidad, la muerte no importa. Vengo, vivo, tengo una buena vida, tengo una mala vida, al final muero y ya. Pero si nosotros creemos en Dios, entonces la muerte sí es algo triste y sí es algo que nosotros tenemos que pensar. Dice aquí, Adán nos llevó a esto, pero hay que ver otro que nos rescata de esa realidad. Hay que ver otro que supera a la muerte, ese gran problema. Y es por eso él dice, ahora bien, Adán es un símbolo para una representación de Cristo. Él vino de antemano, no pudo lograr lo que Dios le mandó a hacer, pero Cristo entonces tenía que venir. Y esa es la gran diferencia. Hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo de favor inmerecido. Esa es gracia. Cada vez que ustedes ven en nuestra versión, favor inmerecido es gracia, favor que yo no merezco. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande, más fuerte, que supera, es la gracia maravillosa de Dios. El regalo de su perdón para muchos por medio de un hombre, quien es Jesucristo. Entonces esa es la comparación. Tenemos por un lado, tenemos a Adán, por otro lado tenemos a Cristo. Adán, él peca y por eso trae muerte. Cristo, ¿qué es lo que él hace? Él da su vida, vive su vida en obediencia a Dios, somete a la voluntad del Padre, vive una vida perfecta y al final esa justicia que Él tiene en su vida, Él da en la cruz para tomar nuestro lugar. Y eso trae perdón a nosotros y nos ofrece vida eterna.
Esa es la comparación. Eso es lo que Él llama gracia o un regalo. Creo que esas palabras, gracia y regalo, aparecen 7 veces en esos 3 versículos. Sumamente importante. Adán no pudo obedecer, y siendo la representación de toda la humanidad, entonces él fracasa. Cristo, él sí lo logra. Logró la gran diferencia necesaria para que nosotros ahora una vez más podemos tener vida eterna, podemos superar la muerte y restablecer nuestra relación con Dios. Él sigue hablando con esa misma comparación. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, es muy diferente que las consecuencias del pecado de ese primer hombre. Otra comparación. Pues el pecado de Adán llevó a ¿qué? Condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios. ¿Se acuerda qué es esa palabra? La justificación. Nos hace justos delante de Dios. Aunque hemos pecado, Él nos hace justos. A pesar de que somos culpables de muchos pecados. Y hablamos de eso la semana pasada. ¿Cómo eso puede ser justo si Él está diciendo a los injustos justos? Porque Él tenía que tomar un justo que toma nuestro lugar. Siendo injustos, Él nos hace justos. Y eso es lo que Él hace. Entonces, Adán, sus consecuencias son la condenación. Cristo, Él nos da justificación. Delante de Dios yo estoy bien. Con todos mis fallos, con todos mis pecados, con todo lo que yo he hecho, yo estoy bien por lo que hizo Cristo, no por lo que yo he hecho. Y es el opuesto de mucho de lo que nos enseña de una manera religiosa, de que no, si tú haces mejor, si tú tratas y intentas ser mejor, si tú cambias tu comportamiento, si tú puedes dominarte y con solo tu voluntad y amarrar sus zapatos y hacerlo bien, entonces tú puedes entrar en el cielo. Pero así nunca vas a estar seguro. Porque ninguno de nosotros, o todos nosotros sabemos que ninguno de nosotros podemos ser perfectos. Es por eso que nosotros tenemos que poner nuestra fe en lo que hizo Cristo. Yo no puedo, tú no puedes. Entonces esa condenación es lo que nosotros merecemos, el juicio. La justificación es lo que no merecemos. Y cuando Él nos da eso, es un regalo que nos demuestra el amor de Dios hacia nosotros. Es evidencia del amor de Dios. Y eso es lo que yo estoy rogándonos entender en toda su plenitud. Dios no tenía que hacer eso. Pero por su amor hacia nosotros nos da la oportunidad de recibir justificación cuando lo que merecemos es condenación. A mí me gustó lo que uno de los comentaristas dijo sobre eso. Que una sola mala acción debe ser respondida con juicio, eso es comprensible. Nosotros entendemos, si esa persona mató a alguien, tiene que haber justicia. Eso cabe en nuestras mentes. Pero que los pecados y la culpa acumulados de todas las edades deben ser respondidos por el regalo gratuito de Dios, su gracia. Esto es, y él dice, el milagro de milagros, completamente más allá que la comprensión humana. Lo que Dios hizo a través de Cristo no tiene sentido en nuestras mentes humanas. De lo grande de su amor, de lo grande de su gracia. Entonces, el poder de la gracia de Dios es lo que opera a través de la obra de Cristo, y eso lo que hace es cancelar los efectos del pecado de Adán. Esas son las consecuencias. Él lo cancela con su obra. Y entonces ahora no tenemos que vivir bajo el reino de la muerte que vamos a ver, y ahora podemos reinar o vivir bajo el reino de la vida. Es una vida diferente. No solamente estamos existiendo hasta morir, ahora estamos viviendo una vida en plenitud de Cristo, con su gozo, su amor, su paz, su bondad, todo el fruto del Espíritu que Él trae a nosotros, no importando las circunstancias, porque nosotros esperamos algo más allá que la muerte. Tenemos esperanza más allá. Y eso trae valor a nuestras vidas, trae libertad a nuestras vidas. Y por tener libertad en nuestras vidas tenemos poder
de vivir y liderar y dirigir y influenciar a otros hacia esa verdad. Entonces, si tú dices seguir a Cristo, pero todavía andas detrás de Adán, dando rienda suelto al pecado que está en nuestras vidas, sea lo que sea, igual la muerte sigue reinando en su vida. Y es justo lo que él dice en el versículo 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte que reinara sobre muchos. Eso es que nosotros estamos sujetados a su poder. Pero aún más grande que esto, es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben, eso es importante, hay que recibirlo, vivirán en victoria. Nosotros reinando sobre, en vez de estar sujetado sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Entonces, bajo Adán, nosotros estamos sujetos a la muerte y el pecado. Bajo Cristo, nosotros podemos reinar en vida verdadera, vida en plenitud. Hay victoria sobre pecado, hay victoria sobre la muerte. Entonces hay dos reinos que son completamente diferentes. Si seguimos a Adán, vivimos de una manera. Si seguimos a Cristo, vivimos de otra manera. Eso es el Evangelio. Que hay buenas noticias, que aún hay un camino, otro camino, y por andar en ese camino significa que mi vida ahora es transformada. Hay transformación, hay cambio. No se trata simplemente de un cambio de percepción o un ajuste mental. Transforma la vida de ¿qué? De aquellos los que reciben la gracia y el don de Dios. Adán y su pecado nos sujeta, Cristo y su acto nos libera. Adán y su pecado nos hizo ser parte de un reino y Cristo y su acto nos hace obtener victoria y vivir bajo su reino. Y por eso, versículo 18 y 19, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Entonces ahora tenemos relación correcta, hablamos de la paz de Dios la semana pasada y ahora vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por un solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Entonces todo lo que vimos, una vez más, Adán trae condenación. Cuando yo lo sigo, yo vivo bajo ese reino. Cristo trae una relación correcta, vida nueva, y yo ahora tengo victoria sobre el pecado. Y él termina esta sección diciendo lo siguiente: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Vimos esto también hace un par de semanas. La ley no era para decir que si yo puedo seguir y yo puedo alcanzar a Dios. La ley demostraba que yo no puedo llegar a Dios. Entonces demuestra que mi pecado, yo no puedo hacer nada. Es como cuando uno le dice a sus hijos: hey, yo hice esas galletas, no puedes comer esas galletas. Ahora, ¿qué es lo que ellos están pensando? ¿Cómo puedo comer esas galletas? Igual la ley. Él dice: no hagan eso, hagan eso, y ellos están pensando: ¿cómo puedo romper eso sin romper la ley? Somos buenos en tratar de manipular todo eso. Entonces, él termina así. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios. Nos movemos de un reino de muerte al reino de la gracia, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es interesante, los siguientes 4 capítulos, capítulos 5, 6, 7 y 8, los 4 capítulos terminan con esa frase: Jesucristo nuestro Señor. Y lo que Pablo está diciendo es que ahora es otra realidad. Yo ahora me someto al Señor Jesús y no a todo lo otro. Es impresionante para mí pensar que nuestro pecado, todo lo que hemos hecho y la gracia de Dios sigue abundando sobre nosotros. Sigue ofreciéndonos la oportunidad de aceptar su justificación
sobre nosotros. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de la situación, la realidad donde nosotros nos encontramos como pecadores. Y Pablo quiere que nosotros entendamos que Dios en Cristo y a través de Cristo, Él cancela esa situación difícil, ha ofrecido una salida y ahora Él ha revertido los efectos desastrosos del pecado de Adán. Entonces es como ir al lago y uno tira una piedra en el lago, digamos que esa piedra es Adán y causa un montón de olitas, aros. Cristo viene y echa uno enorme, destruye todo eso y crea otras consecuencias. Eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Entonces ese último versículo vemos esa inevitabilidad del dominio del pecado, pero también vemos la promesa del triunfo de la gracia. El reinado del pecado es un hecho histórico, lo vemos en el jardín de Edén, pero para todos los que creen, la gracia reina ahora por la justicia. Entonces en el pasado, cuando Cristo lo cumplió en la cruz, su muerte, su resurrección, ahora Él también lo lleva al futuro, donde podemos decir, no, yo puedo vivir una vida eterna en Cristo. Y por eso cuando Él habla de vida eterna, no simplemente está hablando en términos temporales, de tiempo, que nunca va a terminar. También está hablando de, no, esa es una calidad de vida en el aquí, ahora. Yo puedo disfrutar ahora mismo una vida eterna. Eso no significa que todo va a ir perfecto, simplemente significa que ahora yo tengo la esperanza del futuro que yo puedo manejar y vivir como necesario aquí en este mundo. Y eso nos da libertad. Y esa libertad nos da poder. Entonces quiero terminar con esto. Si mi pecado es grande, y lo es, la gracia de Dios es aún mayor. Si mi pecado me ha condenado, la gracia de Cristo me ha justificado. Y yo entiendo, a veces no tiene sentido porque pensamos, pero si eso es cierto, ¿por qué todavía yo vivo como esclavo a veces bajo el reino del pecado en mi vida? Con orgullo y adicción y enojo y trato a mi esposa mal, mis hijos como no debería y trato a otras personas mal. ¿Por qué? La razón es porque todavía vivimos en este mundo, todavía tenemos tendencias a la vida vieja, pero aquí es la diferencia que podemos ver en qué es la recuperación verdadera, es reconocer esta verdad. Aunque podemos tener tendencias a eso, ya no hay que someternos a eso. No tenemos que someternos al pecado en nuestras vidas. En Cristo ya no hay que vivir bajo el reino de la muerte. Ya hay una opción donde nosotros podemos salir y ser libres. Y de eso se trata todo lo que yo estaba hablando antes de esa iniciativa de regeneración. Es ayudarnos a entender el Evangelio para que lo podamos aplicar y reconocer, ya yo no tengo que vivir como antes por lo que Cristo ha hecho, yo puedo ser libre de eso. Ya no somos esclavos de la vergüenza, ya no somos esclavos del pecado, porque nosotros podemos decir y confesar en voz alta, sí, yo soy un frustrado, sí, yo soy un enojado, sí, yo soy un adicto, pero Cristo me ha liberado y no tengo que ser. Y es por eso que Cristo murió, para que nosotros podamos tener esa vida en abundancia, viviendo bajo su libertad. Y para nosotros como iglesia, eso es lo individual, pero como iglesia lo que eso también implica es que cuando nosotros estamos interactuando con una persona, cuando estamos hablando con una persona, podemos decir, esa persona o está bajo el reino de la muerte porque está siguiendo a Adán, o está bajo el reino de la vida, de la gracia, porque está bajo Cristo. Y eso nos debe de motivar en amor hacia esas personas que todavía siguen a Adán. Es decir, hay una mejor manera y hay un camino para salir de eso. Tú solo no lo vas a hacer, pero Cristo en ti lo puede hacer. Así que yo creo que es importante que nosotros también estemos pensando en las personas alrededor de nosotros, personas en
tal vez andan en nuestros círculos de influencia y pensar, ¿ellos siguen condenados o ya están justificados? Si siguen condenados, tú y yo tenemos el mejor mensaje para cada uno de ellos. Si ya están bajo Cristo, entonces nosotros podemos animarnos unos a otros para vivir la realidad que es la vida en Cristo. ¿Cuál reino perteneces tú? ¿Cuál reino pertenece ellos? Y nosotros podemos así vivir las vidas que Dios nos ha dado y llamado a vivir. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque en estas escrituras encontramos tu verdad, que a veces, aunque no parecen real, son más verdaderos que aún la realidad que vemos con nuestros ojos, que escuchamos con nuestros oídos. Señor, te necesitamos particularmente para que nosotros podamos ver y entender cuál es esta realidad de vivir una vida eterna, una vida en una relación correcta contigo y entender ese reino de gracia que ahora tú nos ofreces en vez del reino de la muerte. Y yo pido, Señor, que cada una de las personas que están aquí hoy puedan entender qué es lo que tú has logrado de verdad a través de tu Hijo Cristo. Lo que has logrado en el sentido universal al ofrecernos salvación, pero también lo que has logrado en el sentido personal al ofrecernos la salvación. Pido que las personas que tal vez todavía están andando y siguiendo a Adán bajo condenación, bajo el pecado, bajo la muerte, pido que ellos puedan escucharte y decir, yo no puedo. Y reconocer que tú, Señor Jesús, tú sí puedes. Que están luchando, tal vez, aunque han puesto su fe en ti, que están luchando con patrones de pecado en sus propias vidas, sea adicciones o cualquier cosa que pueda ser que están luchando, Señor. Yo pido que ellos puedan entender y empezar a trabajar en qué es lo que significa realmente vivir bajo el reino de vida. Y si nosotros como iglesia, Señor, podemos ayudar en alguna manera, que podamos ser tu comunidad, tu cuerpo, al vivir como nos has llamado a vivir. Es en tu nombre que oramos. Amén.